vamos a ver qué pasa cuando llegan los chavales con las notas, que queda muy poco ya para que acabe el curso, y las cosas no han ido como nos gustaría. Mariluz Cañadas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Hemos hablado a lo largo de los últimos días de cómo estudiar bien, de cómo tener buenos resultados académicos, y ahora ya hay que ponerse en la realidad. Habrá muchos casos en los que, por mucho que los padres se empeñen y por mucho que los niños intenten mejorar, las notas no sean todo lo buenas que uno espera. ¿Cuál es la reacción que debemos tener en casa cuando los chicos llegan? Lógicamente que hay que tener en cuenta las edades. Vamos a ponernos en el caso de los niños de primaria, ¿no? Que llegan con unas notas que son un poco malas, vamos a decir. Bueno, pues ahí depende de varios factores, ¿no? Primero, si los padres lo esperan, si ellos han ido viendo la evolución de su hijo y prevén que el mal rendimiento académico, las malas notas pueden llegar. En ese caso, los padres suelen estar más preparados para afrontar la situación que si realmente o se han implicado poco en el estudio de sus hijos o los hijos en el último trimestre han pinchado. En esos casos lo fundamental es, inicialmente, primero, no hablar nunca en caliente. El estar muy dolido o estar muy enfadado por esa situación, lo único que favorece es el conflicto. Entonces, lo interesante sería el que en chavales de esa edad intentemos extraer información de todas las fuentes implicadas en el posible fracaso escolar, ¿vale? Es decir, la percepción que yo como padre tengo del trabajo que ha hecho mi hijo. Es decir, no es lo mismo que yo perciba que mi hijo se ha esforzado mucho y que ha trabajado mucho, a que yo perciba que mi hijo lo intenta pero es muy inquieto, tiene dificultad. Intentar contrastar esa información con la información que nos da el centro. Para eso están las tutorías del curso, que es muy importante aprovechar. Y por otro lado, la percepción que tiene el chaval de por qué las cosas están yendo mal. Sí, porque a veces puede estar relacionado con cualquier otra cuestión que no se nos pasa por la cabeza, ¿no? Con cambios en la vida o con circunstancias ajenas a lo que es el propio colegio, ¿no? Exactamente, para empezar, puede haber problemas físicos que estén causando el fracaso escolar. Es decir, un chaval que tenga un problema de audición o un problema de vista que no haya sido detectado puede tener fracaso escolar. Si un niño vive en un ambiente en el que hay mucho conflicto familiar y él está percibiendo constantemente la situación de tensión en su familia o los problemas de salud, eso puede generarle conflictos emocionales que le incapaciten para tener un rendimiento académico adecuado. Entonces, en ese caso, habría que trabajar esa parte de la esfera emocional y probablemente cuando el niño emocionalmente se encuentre mejor, puede rendir bien a nivel escolar. Igual que antes, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora estamos hablando de casos de niños de primaria, pero las cosas se complican aún más cuando se llega a la secundaria y de hecho hay niños que funcionan muy bien, que aprenden muy bien y sacan muy buenas notas y de repente en esa etapa de la adolescencia todo se vuelve más complicado. Cuando llegan con las malas notas, ¿hay qué postura debemos tomar aparte de no hablar en caliente, que esa es muy buena recomendación? Aparte de no hablar en caliente, es muy importante que cuando los padres vayan a hablar con su hijo, estén de acuerdo los dos en qué van a transmitir y de qué forma. Es decir, siempre tenemos que intentar hablar desde el respeto a nuestro hijo, que también le tenemos que respetar, intentando ver cuál es su visión. Es decir, el objetivo no es culpabilizar, aunque a veces podemos tener muy claro que el responsable del fracaso es que no se ha esforzado durante el curso, pero lo fundamental es que busquemos soluciones. Entonces, para eso tenemos que ver por qué cree el chaval que se ha producido el fracaso, si él tiene la percepción de que él por sí mismo, con sus propios medios, puede remontar esas dificultades o si realmente hay alguna situación que a él le está impidiendo avanzar. Es decir, a veces hay chavales que, bueno, pues en la primaria, con la capacidad de comprensión que tienen, funcionan bien, pero en secundaria hay que estudiar. Si mi hijo no estudia, ya no le basta tener una buena memoria y eso puede favorecer el fracaso escolar. Es verdad que algunas personas que tienen hijos de esta edad, y seguro que muchos espectadores ahora se sienten identificados o conocen a alguien en esa situación, dicen, cuanto más duro me pongo y peor pongo las condiciones, ¿no? Y peor, o sea, estoy produciendo el efecto contrario al que estoy buscando. Se puede ocurrir, ¿no? Sí, ocurre con bastante frecuencia. Es decir, tomar una actitud excesivamente rígida y excesivamente castigadora no ayuda. Es decir, si tú, porque tu hijo ha suspendido, le quitas absolutamente todos los privilegios y decimos no hay vacaciones, no hay piscina, evidentemente, ¿qué va a motivar a ese niño por la mañana para ponerse a estudiar si se ha levantado a las 9 de la mañana y sabe que no va a salir en todo el día de su casa? Eso favorece que él posponga. Entonces, es mucho más interesante el plantear que realmente si nuestro hijo tiene que estudiar, es lógico que no tenga el mismo acceso al ocio que antes, pero favorecer o dar pautas que incidan en que si tú te esfuerzas y tú estás trabajando,
aunque no tenga los mismos privilegios que en situaciones normales vas a poder conseguir al salir un rato por la tarde o ir un rato a la piscina. O sea, ir dando pequeños privilegios, ¿no?, conseguidos si es que se cumplen unas condiciones. Y por último, otros padres lo que dicen es que cuando castigan a los niños, los castigan entre comillas, bueno, no sé si entre comillas, es verdaderamente un castigo, es decir, no hay vacaciones, se castiga toda la familia. ¿Eso es bueno o no es bueno? A ver, lo primero es que si mi hijo suspende, habrá que ver si hay que castigarlo o no, porque a lo mejor no necesita un castigo precisamente. Es decir, si tenemos un hijo con problemas de autoestima o con un déficit de atención, no hay que castigarle porque eso no va a solucionar nada. Pero bueno, en el caso de que decidamos que el castigo es la mejor opción, tenemos que castigar a la persona, no a toda la familia. Y luego, fundamental, no podemos poner castigos que no podamos cumplir, ni castigos que no sean útiles. Tenemos que tener muy claro una cosa: el castigo no es lo que el padre hace. Un castigo va a ser castigo si, aparte de la intención del padre, el hijo lo recibe como tal. Es decir, si a mí mi padre me castiga un fin de semana sin salir, porque el fin de semana anterior he llegado muy tarde, es un castigo para mí si eso a mí me hace sentir mal y favorece que el próximo fin de semana yo llegue pronto. Pero si el fin de semana yo he estado, por ejemplo, en una superfiesta y a mí me compensaba llegar tarde y este fin de semana no va a estar ninguna amiga mía, no me importa que me castigues, no lo voy a percibir como tal, entonces la próxima vez voy a seguir llegando tarde. Entonces el castigo será castigo si la persona que lo recibe lo vive como tal, no si la persona que pone el castigo tiene esa intención. Bueno, pues son algunos de los consejos que nos da Mariluz Cañadas cada jueves. Gracias por venir una noche más y nos vemos la próxima semana.